Una ecuación de recurrencia, una ecuación de recurrencia para una sucesión A sub n, que es la incógnita de la ecuación, es una ecuación donde se expresa A sub n en función de sus términos anteriores como en cualquier cosa recursiva. Términos anteriores. Es decir, en una ecuación de recurrencia se expresa A sub n en función de A sub n menos 1, A sub n menos 2, A sub n menos k, donde no necesariamente tienen que estar todos presentes. Y el término A sub n menos k se llama término de orden k. ¿Sí? Entonces, si en una ecuación de recurrencia aparece A sub n menos 7, ese es el término de orden 7. El objetivo, al tener una ecuación de recurrencia, es hallar una especificación de A sub n, generalmente explícita, que verifica la ecuación. Entonces, volviendo a los ejemplos anteriores, la diferencia, o sea, cuando uno lo ve la definición recursiva como una ecuación de recurrencia, ya no se concentra en A sub n, como hicimos anteriormente, como algo conocido sobre lo cual hay que hacer algún tipo de prueba, sino que ahora pasa a ser una incógnita. Uno lo que está buscando es una expresión preferentemente explícita de A sub n, reemplazada en la ecuación original, la verifica. ¿Sí? Es lo que hicimos en el primer ejemplo cuando teníamos la ecuación recursiva para el Fn y logramos hallar la ecuación explícita Fn igual a 5 por 2 a la n. ¿Sí? Entonces, el objetivo es precisamente pasar, para resolver la ecuación de recurrencia, pasar de la expresión recursiva, en este caso, a la explícita preferentemente. Ahora, para poder hallar la solución de la ecuación de recurrencia, es necesario especificar las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Son lo que antes llamábamos el caso base de la definición recursiva, es decir, aquellos valores de la sucesión que se conocen explícitamente y que se deben verificar junto con la ecuación de recurrencia. Es decir, particularmente, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, el del número de bacterias, la población inicial, que era un dato explícitamente dado en el problema, pero en el caso del problema del alfabeto, si bien no estaba dado explícitamente, uno lo podía deducir a partir de lo que expresaba el problema, donde logramos deducir que las condiciones iniciales eran cómo eran la cantidad de palabras de longitud 1 y 2 que no contenían AES consecutivas. Si consideramos juntamente la ecuación de recurrencia más las condiciones iniciales, tenemos lo que habíamos llamado anteriormente un ejemplo de definición recursiva. Es decir, que en definitiva, una ecuación de recurrencia junto con las condiciones iniciales, es un ejemplo de definición recursiva como las que ya conocíamos. La diferencia es que acá no solamente queremos probar algo como hicimos anteriormente a partir de la definición recursiva,
sino que queremos hallar una expresión alternativa de la sucesión, preferentemente explícita, que verifica la ecuación. Bueno, al menos las ecuaciones de recurrencia más comunes en la práctica se pueden resolver mecánicamente y hallar la solución explícita buscada. Pero para eso vamos a expresar claramente cuáles son las ecuaciones de recurrencia que se pueden resolver. Para eso vamos a dar una breve clasificación de ecuaciones de recurrencia. Primero las ecuaciones de recurrencia se dividen en no lineales y lineales. Es más fácil definir las lineales. Las lineales son aquellas donde los términos de la sucesión aparecen a la primera potencia y solamente sumados o multiplicados por expresiones que no sean términos de la sucesión. Términos de la sucesión. Entonces, por ejemplo, bajo este criterio, serían ejemplos de cosas no lineales. Por ejemplo, si tenemos una ecuación que sea el logaritmo natural de a sub n igual a sub n menos 1. Si tenemos a sub n por a sub n menos 2 más 3a sub n menos 1 igual a 5. Si tenemos el seno de a sub n al cubo igual a sub n, o si tenemos, por ejemplo, 2a sub n al cubo más 3a sub n más 2a sub n menos 1 a la cuarta igual a 0. Entonces, estos ejemplos que yo puse en amarillo son ejemplos de ecuaciones de recurrencia no lineales, porque en este caso a sub n está compuesta en un logaritmo. Aquí está compuesta en un seno y encima, si eso no ocurriese, está elevado en uno de sus términos al cubo. Este ejemplo es una no lineal porque a sub n aparece multiplicada por otro término de la misma sucesión. Entonces, entre comillas, esto sería equivalente como tenerla al cuadrado, si bien no es exactamente lo mismo. Y en este caso aparecen términos de la sucesión a una potencia mayor a 1. Entonces, todos esos son ejemplos de ecuaciones de recurrencia no lineales. Las ecuaciones de recurrencia lineales, que son las que van a permitir hallar solución explícita, a su vez, las podemos subdividir con coeficientes variables o con coeficientes constantes. Las que tienen coeficiente variable son aquellas donde los términos de la incógnita a sub n pueden estar multiplicados por precisamente números que varían para cada valor de n. Por ejemplo, a n menos 1 igual a n cuadrado, o a sub n menos factorial de n por a sub n menos 3 igual a n al cubo. En este caso, este coeficiente es variable porque para cada valor de n el coeficiente varía. Cuando n vale 1 es 0, cuando n vale 2 es 1, cuando n vale 15 es 14. En cambio, este otro coeficiente es constante porque para cualquier valor de n, lo que multiplica a sub n menos 1 es lo mismo.
En este caso también tenemos el 1 que es constante, pero n factorial es variable, pues cuando n vale 1, el factorial vale 1, cuando n vale 5, el factorial vale 120. Y por último, entonces, si uno combina lo que puede tener para hacerlo lineal con coeficientes constantes, que es básicamente que los coeficientes sean números reales, entonces uno llega a la expresión general de una ecuación lineal con coeficientes constantes, que es de la forma a sub n, que es la incógnita, se expresa como c sub 1 por a sub n menos 1 más c sub 2 por a sub n menos 2 más c sub k por a sub n menos k más algún término que puede no depender de a sub n. ¿Sí? Entonces esta es una ecuación de recurrencia lineal con coeficientes constantes de orden k. Entonces, la característica es que en todo este caso los coeficientes c sub i son números, yo le voy a poner reales, pero podrían ser tranquilamente complejos, y se llama de orden k si el término de mayor orden que aparece es k. ¿Sí? Entonces, para que sea de orden k, lo que tiene que ocurrir es que c sub k tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, esta ecuación sería de orden 1, esta sería de orden 2, si bien son no lineales, esta sería de orden 1, si uno tuviese que a sub n es 2 a sub n menos 1, menos 15 a sub n menos 8, más n cuadrado, sería de orden 8. Vale la pena aclarar que cuando yo tengo una ecuación de recurrencia lineal con coeficientes constantes de orden k, o en general cualquier ecuación de recurrencia de orden k, para poder hallar a sub n, voy a necesitar que en el caso base, entonces si es de orden k, vamos a escribir, o vamos a escribirlo donde vamos a nuestro resumen de la teoría, necesito investigar las condiciones iniciales, si es de orden k, necesito k condiciones iniciales, ¿sí? Para que se pueda resolver la ecuación. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores, aquí teníamos que era de orden 1, entonces necesitábamos una única condición inicial, aquí era de orden 2, que era el número de cosas que había en la base en lo que llamábamos inducción fuerte. Necesito dos condiciones iniciales, también si recordamos, hicimos en algún momento el ejemplo de los billetes de la guía, que dependía de n-4, entonces tenía 4 condiciones iniciales de 4 cosas en la base. Entonces, k condiciones iniciales o k elementos en la base de la definición recursiva. Lo último que falta distinguir desde el punto de vista teórico es que en esta expresión general que aquí tenemos, si fn es igual a 0, la ecuación se llama homogénea. ¿Por qué se llama homogénea? Porque solo aparecen a sub n y sus términos anteriores. De lo contrario, se llama no homogénea. Entonces, para resumir esta parte desde el punto de vista teórico, el conjunto de ecuaciones que se puede resolver, para las cuales se puede hallar una solución explícita y se pueden resolver automática o mecánicamente, son el conjunto de las ecuaciones de recurrencia lineales
con coeficientes constantes, ya sean homogéneas o no homogéneas. Es decir, lo que vamos a aprender a resolver a partir de este momento son las ecuaciones lineales con coeficientes constantes, ya sean homogéneas o no homogéneas. Entonces, para eso vamos a especificar los elementos teóricos que necesitamos para poder resolverlo. Entonces decimos, ahora vamos a especificar cómo solucionar primero las ecuaciones que sean ecuaciones de recurrencia homogéneas y vamos a luego a resolver en otro video las no homogéneas. Recurrencia homogénea, me olvidé una palabra muy importante de recurrencia, lineales homogéneas con coeficientes constantes. Entonces lo que vamos a estudiar a partir de ahora hasta el final de este video solamente vale para ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas con coeficientes constantes. Pero afortunadamente, a pesar de que la condición de ser lineal y con coeficientes lineales y con coeficientes constantes parece muy restrictiva, la mayoría de las que aparecen en la práctica son de ese estilo, como, sin ir más lejos, los dos ejemplos que aquí planteamos. Ambas eran lineales y con coeficientes constantes. Entonces, sea una ecuación lineal homogénea de orden K, es decir, que el término más grande que aparece es n menos K, de la forma A sub n igual a el coeficiente de orden 1 por A sub n menos 1 más el coeficiente de orden 2 por A sub n menos 2 más el coeficiente de orden K por A sub n menos K, donde los elementos C sub J son números reales y C sub K específicamente es distinto de 0, pues si no sería de orden K. Reordenando, podemos escribirla como, si juntamos todo en el mismo número, A sub n menos C sub 1 por A sub n menos 1 menos C sub 2 por A sub n menos 2, perdón, ya menos, porque estamos pasando de término, menos C sub K por A sub n menos K igual a 0. Entonces ahí se nota más clarito que es homogéneo. Entonces aquí proponemos la solución, es decir, que la solución de la forma A sub n igual a R a la n. Es decir, proponemos que la solución va a ser una fórmula de tipo potencial. Aquí vamos a hacer la siguiente declaración. Aquí le estamos proponiendo por decreto, por un conocimiento previo. Desde el punto de vista de esta materia, no nos va a interesar la demostración o el porqué de esta proposición. Simplemente vamos a decir que es un hecho conocido que este tipo de ecuaciones acepta soluciones de la forma potencial. Se puede resolver de varias otras maneras y una justificación por qué proponemos una solución de forma potencial la vamos a ver, por ejemplo, en álgebra cuando veamos autovalores o autovectores. O también se puede explicar, pero que se va del espectro de esta materia desde el punto de vista de análisis matemático, porque las ecuaciones de recurrencia son un caso particular de ecuaciones diferenciales traducidas al mundo discreto. Entonces, si uno aplica las mismas técnicas que se pueden utilizar para resolver ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones que contienen a la derivada, a las ecuaciones de recurrencia, uno obtiene que las soluciones son de la forma AN igual a R a la N. Particularmente, como
adicional de información, por ejemplo, un término de la forma n menos k se comporta como la derivada de orden k en análisis matemático. Entonces, ya sea utilizando autovalores o autovectores o técnicas de análisis matemático, uno podría probar, que a nosotros no nos interesa, al menos en este momento, que la forma explícita que tiene que tener a sub n para verificar una ecuación de este tipo debe ser una forma potencial. Si vamos a aclarar aquí que debe ser r distinto de 0, porque si no tendríamos la sucesión nula que al ser la ecuación homogénea se reduce la solución trivial. Lo que estaremos buscando son las soluciones no triviales. Bueno, entonces proponiendo una solución de esta forma y reemplazando, obtenemos que esto resulta n. R a la n menos t sub 1 por r a la n menos 1 menos t sub 2 por r a la n menos 2 menos, y así hasta c sub k por r a la n menos k igual a 0. Y aquí, si sacamos factor común en término de menor grado, que es una estrategia conocida, resulta r a la n menos k por, cuando hagamos un cálculo auxiliar, r a la n sobre r a la n menos k, como se restan los exponentes, queda n menos n menos menos k, que es más k, r a la k, entonces esto va a resultar r a la k menos c sub 1 por r, en este caso si hacemos n menos 1 sobre r a la n menos k, sería n menos 1 menos n más k, que es k menos 1, así que esto va a ser r a la k menos 1, menos c sub 2 por r a la k menos 2, y así hasta llegar a c sub k, que va a ser el término independiente. ¿Cómo? El término r a la n menos k será distinto de 0, pues r es distinto de 0. Las posibles soluciones a esta ecuación, noten que, como esto es una función potencial, esto es un polinomio en R de grado K, entonces las posibles soluciones van a ser las raíces de este polinomio, entonces esta se llama ecuación característica de la ecuación de recurrencia, y de aquí provienen las posibles soluciones. Entonces, ahora que hemos explicado esto, estamos en condiciones de dar un teorema muy importante, que es el que me da la manera automática de solucionar este tipo de ecuaciones. Entonces, el teorema dice, expresa la solución, dice lo siguiente. Sea una ecuación de la forma, a este vamos a llamarle 1, para no volver a escribir toda, de la forma 1, y sean R1 hasta R sub t de raíces distintas de la ecuación característica. Es decir, estamos diciendo que si uno toma y hace la factorización de esta ecuación característica, obtiene las siguientes raíces, ¿sí? Con multiplicidades M1, la multiplicidad asociada a R1, M sub t, la multiplicidad asociada a R sub t. Fíjense también otra cosa que es, como esta era una ecuación de orden k, terminó resultando en la ecuación característica un polinomio de grado k. Ese polinomio de grado k puede llegar a tener k raíces, las cuales pueden ser distintas o repetidas. No coloqué aquí k porque no estamos necesariamente seguros que todas las raíces vayan a ser distintas. Alguna podría ser repetida y tener multiplicidad mayor a 1. Entonces, por eso colocamos t, donde lo que sí sabemos es que t será menor o igual a k, es decir, será igual a k
cuando tenga acá raíces distintas de este polinomio. Y lo que sí sabemos es que la suma de todas las multiplicidades me tiene que dar k, que es el grado del polinomio. Entonces, luego a sub n es solución si y solo si tiene la forma, entonces esto lo que nos provee es la forma general que va a tener la solución explícita que estamos buscando, que es que a sub n es de la forma un polinomio de grado m1 menos 1 en la variable n por r1 a la n más un polinomio de grado m2 menos 1 por n por r2 a la n, etcétera, que serían todos los intermedios para las raíces intermedias, hasta la última que es un polinomio de grado mt menos 1 en variable n por rt a la n. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo es que la fórmula explícita que estamos buscando es una sumatoria de funciones donde cada una de esas funciones es un polinomio de grado, un polinomio mini de grado relacionado a la multiplicidad de la raíz por la raíz a la n. Es decir, son exponenciales para cada una de las raíces multiplicadas por un polinomio asociado, donde de m sub j menos 1 en n es un polinomio de grado m sub j menos 1 asociado a la raíz r sub j. Entonces, supongamos que uno tiene dos raíces, una de grado 3 y una de grado 2, entonces la raíz de grado 3 va a estar la raíz a la n por un polinomio de grado 2 y la raíz de grado 2, es decir, de multiplicidad 2, va a estar esa raíz a la n por un polinomio de grado 1, es decir, si la multiplicidad de la raíz es, por ejemplo, 7, el polinomio asociado a esa raíz, a esa exponencial, va a ser de grado 6. Pero ahora lo vamos a ver más clarito cuando lo apliquemos a una serie de ejemplos. Bueno, entonces, otra cosa que también uno se encuentra cuando realiza en la práctica es que al menos una gran cantidad de las aplicaciones que esto tiene en la práctica, no solamente que terminan siendo ecuaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes y homogéneas, sino que incluso muchas veces, la mayoría de las veces terminan siendo de orden 2. Entonces supongamos que queremos resolver la ecuación a sub 0 igual a 1, a sub 2 igual a menos 1 y perdón, a sub 2 no, esto sería a sub 0 igual a 1, a sub 1 igual a menos 1, ahora sí, y a sub n que sea a ver, vamos a inventar un ejemplo. Ya estoy inventando un ejemplo. Vamos a poner a sub n, a sub n menos 1 más, no, más 6 a sub n menos 2 si n es mayor o igual a 2. Si esta es la definición cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1 y de 2 en adelante me quedarían esta de acá.
Ahí está. Bueno, entonces supongamos que esta es nuestra ecuación de recurrencia, esto es nuestra ecuación de recurrencia, estas son las condiciones iniciales, entonces estas son las condiciones iniciales, esta es la ecuación de recurrencia, todo junto, las condiciones iniciales más la ecuación de recurrencia me da una definición recursiva, entonces en este caso es lineal porque todos los términos están a la primera potencia y solamente multiplicados por números y sumados, tiene coeficientes constantes, ¿sí? Porque los coeficientes son en este caso 1 y 6, y es homogénea, pues todos los términos presentes, los tres términos presentes en la ecuación de recurrencia contienen a sub n. Bueno, entonces estamos en las condiciones como para aplicar lo recién visto. Y en este caso particular, además notar que es de orden 2, pues a sub n menos 2 es el mayor índice presente. Entonces es de orden 2. Bueno, entonces propongo la solución, como hicimos desde el punto de vista teórico, que la a sub n explícita que estoy buscando es una exponencial con r distinto de 0. Entonces, si la reemplazamos en la ecuación, obtenemos que r a la n va a ser r a la n menos 1 más 6r a la n menos 2, porque si este es a sub n menos 2 es cambiar la n por n menos 2. Reordenamos todo de un lado, perdón, me estoy adelantando un paso. Reordenamos todo de un lado y obtenemos r a la n menos r a la n menos 1 menos 6r a la n menos 2 igual a 0, y si ahora sacamos factor común en esta expresión, otra vez estoy poniendo lo que queda, en esta expresión sacamos factor común, el menor grado sería r a la n menos 2, aquí va a quedar r al cuadrado porque n menos n menos 2 me da r al cuadrado, menos r menos 6 igual a 0. Entonces, como r es distinto de 0, las posibles raíces provienen de resolver la ecuación característica r cuadrado menos r menos 6 igual a 0. Entonces, si uno calcula las raíces de esto, una de ellas es 3, porque tendrían 9 menos 3 menos 6, así que una de ellas es r menos 3, y la otra, una de ellas es 3, por lo tanto queda el factor r menos 3, y la otra es menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, menos menos 2 sería más 2 es 6, menos 6 0, así que esto es r menos 3 por r más 2 igual a 0. Entonces tenemos dos raíces, r1 que vale 3 y tiene multiplicidad 1, y r2 que vale menos 2 y tiene multiplicidad 1 también, ¿sí? Entonces, R1 a RT serían R1 y R2, las raíces distintas. M1 y MT son las multiplicidades, que es el grado con el cual aparece cada uno de los factores en la factorización. Entonces, por eso colocamos que las multiplicidades de cada una son 1. Notemos que la suma de las multiplicidades me da 2 como es requerido. Entonces ahora, vamos a llamarle, no sé, teorema 1 por decir algo. Entonces, por teorema 1, entonces resulta que a sub n va a tener la forma. Un polinomio de grado m1 es 1, 1 menos 1, 0, un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 0 en n por una de las raíces a la n más
Y para m2, que también sería 1, 1 menos 1, 0, más otro polinomio de grado 0 en n, le voy a poner prima, porque no necesariamente es el mismo que el anterior, por la raíz a la n. Pero ahora un polinomio de grado 0 es una constante, entonces esto es básicamente, es decir, un polinomio de grado 0 es una función constante, entonces uno esto lo puede reemplazar simplemente por una constante, entonces esto va a ser a sub n, alfa por 3 a la n más, y esto es también una constante, pero no necesariamente la misma que la anterior, por eso le pongo beta por menos 2 a la n, y esa es la fórmula explícita. Lo único que para tener la solución completa necesito hallar alfa y beta. Entonces, para hallar alfa y beta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto ya no lo necesitamos, entonces lo que vamos a decir es que para hallar, fíjense que me quedaron dos incógnitas y tengo precisamente dos condiciones iniciales. Es decir, si uno hace bien el planteo utilizando el teorema, el desarrollo de la ecuación de recurrencia, si uno tiene si uno tiene una ecuación de orden k, como va a tener k condiciones iniciales, eso le va a alcanzar para sacar las k incógnitas que le va a quedar en los coeficientes de su ecuación. Entonces, para hallar alfa y beta, usamos las condiciones iniciales. Entonces, sabemos que si n es igual a 0, por un lado tenemos que a sub 0 tiene que ser igual a alfa por 3 a la 0 más beta por menos 2 a la 0, y si n es igual a 1, a sub 1 tiene que ser alfa por 3 a la 1 más beta por menos 2 a la 1. Pero a sub 1 ya sabemos que por la condición inicial me tiene que dar 1 y a sub 1 me tiene que dar menos 1. Entonces, aquí lo que nos queda es un sistema de ecuaciones. Como 3 a la 0 es 1, queda que alfa más beta es igual a 1 y que 3 alfa menos 2 beta es igual a, no es igual a 1, sino que es igual a menos 1. Y esto es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, lo pueden resolver por el método que quieran, particularmente si multiplicamos la primera por 2 y le sumamos la segunda, quedaría 2 alfa más 3 alfa, 5 alfa, 2 beta menos 2 beta 0, 2 menos 1, 1, entonces alfa vale un quinto, y si alfa vale un quinto, 1 menos un quinto que paso restando, beta vale 4 quintos. Entonces quiere decir que la sucesión la fórmula explícita para la sucesión que estábamos buscando es que eh, un quinto por 3 a la n más 4 quintos por menos 2 a la n. Entonces, esta sería la respuesta, es decir, la sucesión que verifica la ecuación de recurrencia y las condiciones iniciales en una fórmula explícita. Entonces, como ven, más allá de la apariencia en realidad del teorema, no es tan complicado su utilización. ¿Sí? Uno tiene que tener bien en claro cuáles son las raíces y cuál es la multiplicidad de cada una. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Como quiero dejar el teorema presente, voy a borrar lo que recién hice para que ustedes lo tomen con medida de lo que yo voy a ir haciendo. Entonces ahora vamos a hacer otra. Entonces ahora vamos a tomar a sub n, y, por ejemplo,
8 a n-1 menos 16 a n-2. Entonces supongo, y vamos a, para que no sea siempre igual, vamos a cambiarle las condiciones iniciales. Vamos a poner que este sea igual a 0 y que esta sea igual a menos 6. Entonces vamos a resolver esta ecuación de recurrencia con estas condiciones iniciales. Entonces, bueno, nuevamente tenemos, es lineal, tiene coeficientes constantes, es homogénea, y como el término más grande que aparece es cóndor n-2 de orden 2. Entonces quiere decir que cuando planteemos la ecuación característica nos debe quedar una cuadrática. Entonces propongo como solución que a sub n sea de la forma r a la n con r distinto de 0. Entonces si reemplazamos obtenemos que r a la n va a ser 8r a la n menos 1 menos 16r a la n menos 2. Si ordenamos todo va a ser r a la n menos 8r a la n menos 1 más 16r a la n menos 2 igual a 0. Si sacamos factor común el menor grado, que es r a la n menos 2, va a resultar r cuadrado menos 8r más 16 igual a 0. Entonces nuevamente, como r es distinto de 0, obtenemos la ecuación característica, que es la que nos va a proveer las raíces, que es r cuadrado menos 8r más 16 igual a 0. Este es un binomio perfecto, pues esto es r menos 4 al cuadrado igual a 0. Si r cuadrado menos 8r más 16. Entonces aquí tenemos una única raíz que es r1 igual 4 con multiplicidad n1, 2. ¿Sí? Entonces, por teorema, vamos a corregir esto, para que sea mucho más claro. Por teorema 1, que es este que tenemos aquí presente, entonces a sub n va a ser de la forma. Como en este caso tengo una única raíz, voy a tener el 4 a la n, que sería esta parte de aquí, y aquí la multiplicidad es 2. 2 menos 1 me da 1, va a ser un polinomio de grado 1 en función de n. Y un polinomio de grado 1 es una función lineal, o sea, es una recta alfa más beta por n por 4 a la n. Entonces ven nuevamente que partimos de una ecuación de recurrencia de orden 2, nos quedan dos incógnitas en los coeficientes. Entonces, con las condiciones iniciales, tenemos que si n es igual a 0, resulta que a sub 0 tiene que ser igual a alfa más beta por 0 por 4 a la 0, y si n es igual a 1, a sub 1 tiene que ser alfa más beta por 1 por 4 a la 1. Entonces esto se reduce al sistema, como a sub 0 es 0 y a sub 1 es menos 6, eso no se notó, aquí. Esto era por 4 a la 1 y eso tiene que ser menos 6, entonces resulta. Todo esto me da alfa,
alfa por 4 a la 0 que es 1, me queda alfa, así que resulta que alfa tiene que ser igual a 0 y luego alfa más beta por 4 tiene que ser igual a menos 6, pero como alfa vale 0 por la ecuación anterior, resulta que beta vale menos 3 medios. Entonces, por lo tanto, la solución que estamos buscando es alfa es 0, ya no lo colocamos, así que va a ser menos 3 medios, que es beta, por n por 4 a la n. Entonces es claramente un polinomio de grado 1 por la exponencial 4 a la n. En la mayoría de los casos, si yo hubiese elegido cualquier otra cosa en lugar de 0, el alfa no se hubiese anulado y hubiese quedado el polinomio de grado 1 completo, pero en definitiva, si bien es una recta que pasa por el origen, sigue siendo un polinomio de grado 1. Entonces, básicamente, cuando lo que sí podemos sacar como resumen es que en el caso de una ecuación de orden 2, es decir, cuando la ecuación característica es de orden 2, yo puedo tener dos raíces distintas o las dos raíces iguales. Entonces, si tengo dos raíces distintas, vamos a escribirlo más prolijo. Entonces, si tengo, entonces para una de orden 2, puedo tener dos raíces distintas, que serían R1 y R2. Entonces, como la ecuación es de orden 2 y las dos raíces son distintas, cada una tiene multiplicidad 1 de multiplicidad 1. Entonces, como ambas son de multiplicidad 1, en ese caso a sub n va a ser un polinomio de grado 0, porque la multiplicidad es 1, que es una constante, por una de las raíces a la n, más, como R2 también es de multiplicidad 1, un polinomio de grado 0, por la otra raíz a la n. Y si son dos raíces iguales, entonces tengo que R1 es igual a R2 menos R1 es igual a R2 igual a R con multiplicidad 2, porque las dos son iguales, así que en ese caso a sub n va a ser un polinomio de grado 1, pues la multiplicidad es 2 por R a la n. Como se trata de algo de orden 2, voy a tener dos condiciones iniciales al igual que aquí, y voy a poder sacar tanto alfa como beta. Entonces, en el caso que sea una de orden 2, pueden utilizar directamente este resumen. Si las raíces son distintas, es una combinación lineal de potenciales para cada una de esas raíces, y si es una raíz repetida, es la raíz repetida a la n por un polinomio de grado 1. Bueno, para cerrar esta primera vuelta por ecuaciones de recurrencia, vamos a ver un ejemplo más complejo de aplicación. Otro ejemplo. Entonces supongamos que tenemos una ecuación de recurrencia, que no la voy a escribir porque no voy a hacer las cuentas intermedias, una ecuación de recurrencia que sea lineal, con coeficientes constantes de orden 8, homogéneo. Entonces, supongamos que alguien la resuelve y la ecuación característica, vamos a escribir bien, la ecuación característica ya factorizada nos terminó quedando R menos 3 al cubo por R más 2 al cuadrado por R menos 7 al cuadrado por R más 1 igual a 0. ¿Sí? O sea, esto sería el proceso cuando habíamos llegado, por ejemplo, a R cuadrado menos 8R más 16, que luego pasamos a R menos 4 al cuadrado, estaríamos a esa altura. Es decir, alguien ya hizo todo lo anterior.
Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, en este caso, por teorema 1, ¿cómo quedaría A sub n? Para tener un ejemplo más complejo de cómo se aplica esto, A sub n sería, entonces aquí tenemos la raíz R1, que es 3, con multiplicidad 3. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa para que no confundir un 3 con el otro. A este le voy a poner R-5, ¿sí? Para que, pues si bien creo que se entiende, para que no confundan un 3 con el otro, entonces supongamos que entonces en este caso la primera raíz sería 5 de multiplicidad 3. La segunda raíz sería menos 2, que tendría multiplicidad, si el 2 no es por el menos 2, sino porque es la segunda raíz, tendría multiplicidad 2, la raíz 3 sería el 7, con multiplicidad de la tercera raíz 2, la cuarta raíz sería menos 1, con multiplicidad de la cuarta raíz 1. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener un término para 5 a la n. Pero, como 5 a la n tiene multiplicidad 3, tiene que ir acompañado por un polinomio de grado 3 menos 1, que es de grado 2, es decir, por una cuadrática. Esto es decir, va a ser alfa más beta n, vamos a escribirlo con más lugar, entonces esto va a ser a sub n alfa más beta por n más gamma por n cuadrado, es decir, una cuadrática multiplicada por 5 a la n. ¿Por qué una cuadrática? Porque como la multiplicidad es 3, tiene que ir acompañado de un polinomio n de grado 2. Luego vamos a tener un término para el menos 2. El menos 2 a la n, que sería uno de estos que está por aquí, va a estar acompañado, como es de multiplicidad 2, de un polinomio de grado 1, que eso ya vimos que es una recta. Entonces esto sería θ más delta por n, la delta no sale muy linda, más delta por n, ¿sí? O dos letras cualquiera que ustedes quieran. Luego vamos a tener un término para 7 a la n, que como el 7 también tiene multiplicidad 2, va a ir acompañada por multiplicidad 2, equivale a un polinomio de grado 1. Entonces aquí vamos a tener epsilon más epsilon por n, que se tiende a ser una recta, más rho, ¿sí? Yo por seguir poniendo letras griegas se puede poner cualquier cosa. Es indistinto poner en la lineal primero el término lineal y luego el independiente, y luego la lineal. En ambos casos son rectas de la forma mn más b o mx más b. Y por último, para el menos 1, como es de multiplicidad 1, va acompañado de un polinomio de grado 1 menos 1, que es 0, y un polinomio de grado 0 es una constante, así que podemos poner k por menos 1 a la n, y entonces esa sería la expresión general de a sub n, la expresión general explícita de a sub n de acuerdo al teorema. Pero luego recuerden que al tener una ecuación de orden 8, yo en mi definición hubiese tenido eh, 8 condiciones iniciales, ¿sí? A sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6 y a sub 7. Entonces, con estas 8 condiciones iniciales, eh, utilizando, pues si en nuestra definición hubiésemos tenido esto, más la ecuación de recurrencia, esa hubiese sido nuestra función definida por partes. Entonces, en nuestra definición recursiva, utilizando las 8 condiciones iniciales, podríamos sacar las 8, es decir, haciendo a sub 0 igual a todo esto, reemplazando las n por 0, a sub 1 reemplazando todo esto las n por 1, a sub 2 igual a todo esto reemplazando las n por 2. De esa manera, uno resuelve un sistema que obviamente va a quedar mucho más complejo que los de 2 por 2 que hicimos, pero podría calcular las 8 incógnitas, 1, 2, 3, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas, para que quede la expresión general completa. Quedaría un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas, pero que técnicamente se puede resolver, entre otras cosas, por 2.
Bueno, entonces aquí vimos una presentación de cómo surgen en el modelado en general las ecuaciones de recurrencia. ¿Qué significa resolver una ecuación de recurrencia? Que es pasar una fórmula explícita que sea más fácil de usar. La diferencia es que la de recurrencia es más fácil de plantear. En general la explícita es más fácil de usar. Y que existe un grupo de ecuaciones de recurrencia a las cuales se puede llegar a la solución automáticamente, que es cuando son lineales con coeficientes constantes de orden K. Particularmente ahora resolvemos solamente homogéneas, pero les voy a mostrar luego en el próximo video que también se pueden resolver las no homogéneas. Y afortunadamente, si bien parece restrictivo, la gran mayoría de las ecuaciones de recurrencia que aparecen en la práctica son lineales y de coeficientes constantes.